Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad le habla la maestrante Luzmelia Morel, quien cursa la maestría de Gestión y Planificación Deportiva, quien se encuentra a cargo esta materia de Plan 2 con nuestro facilitador, el profesor Josué Gotopo. En esta oportunidad tengo de acompañamiento mi compañera, la maestrante Mary Carmen Adrián. Hoy le venimos a hablar con respecto a la ley de la bioadaptación. Que la ley de la bioadaptación se refiere a los principios biológicos que describen cómo el cuerpo humano se adapta a la fuerza, estímulo físico en un largo tiempo. Esta ley sostiene al organismo reacciones de manera fisiológica, las cargas del entrenamiento, permitiendo una adaptación progresiva y mejorando así el rendimiento y el funcionamiento de ella. La adaptación ocurre mayormente de acuerdo a la respuesta fisiológica, en donde acá tenemos tres elementos, que es la respuesta fisiológica, estímulos de sobrecarga y repetición de progresión. Dentro de la respuesta fisiológica, acá en esta imagen tenemos que hay un individuo, ¿verdad? Su cuerpo está en actividad y se va a ajustar al sistema muscular, nervioso, cardiovascular, metabólico para atender de manera impuesta por el ejercicio. Luego tenemos los estímulos de sobrecarga. Acá tenemos lo que es la adaptación, que requieren los estímulos por encima de nivel habitual. Sobrecarga progresiva, ¿ok? Para desencadenar cambios funcionales. Y luego tenemos la otra imagen que es en proceso de repetición y progresión, ¿ok? En donde acá tenemos al individuo en un proceso de adaptación que surge con las repeticiones sostenidas y la progresión de acuerdo a la intensidad, el volumen y la complejidad. Estos tres elementos dan a una respuesta. Esto se va a configurar a una base práctica de acuerdo a la planificación o a lo que se le planifica al individuo, de acuerdo a las sesiones y al ciclo de entrenamiento eficaz, que se hace de una manera individualizada. Dentro de las clasificaciones temporales de las adaptaciones, tenemos que estos se agrupan según el tiempo de aparición y duración. Tenemos o se clasifican tanto agudas como crónicas. Dentro de las agudas tenemos inmediata y reversible, y las crónicas duraderas. Y también tenemos la supercompensación y las respuestas temporales superiores al estado previo tras a la recuperación. Cada categoría tiene una implicación y una progresión deportiva. Dentro de estas clasificaciones que mencionamos anteriormente, tenemos lo que es la bioadaptación aguda. Dentro de la bioadaptación aguda, ellas van a responder inmediatamente al organismo debido a un estímulo físico puntual. También se refiere a cambios fisiológicos que ocurren durante o justo después de una sesión de ejercicio o entrenamiento específico. Dentro de ellas son reversibles. Hay unas características que me hace ser reversible, es decir, desaparecen una vez que el estímulo se encuentre. En ejemplo, el entrenamiento. Luego, al final, se le va a dar el ejemplo de la bioadaptación aguda. Continuando con esta, ellas van a tener manifestaciones a corto plazo en el cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, el incremento de la circulación sanguínea. Esta va a hacer a que el músculo vaya en aumento, aumenta la temperatura también corporal. Esto es esencial, ¿para qué? Para el funcionamiento durante la actividad y permitiendo en el cuerpo manejar de manera eficaz durante el periodo del ejercicio. Tenemos un ejemplo que lo van a ver a continuación o al final. Se les va a dar el ejemplo de la bioadaptación aguda. Continuando con la bioadaptación crónica, estos van a ser cambios más duraderos. Ellos ocurren como resultado de una exposición repetida, prolongada a los estímulos físicos. ¿Qué pasa? Que va a haber una adaptación ¿a qué? Al desarrollo con el periodo de tiempo.
Estas van a ser responsables para mejorar generalmente el rendimiento físico del individuo. ¿Qué pasa? Que van a haber cambios a largo plazo que no desaparecen inmediatamente después de la sesión del ejercicio, sino que son sostenidas durante un periodo, durante una semana o meses. Esto se traduce mejormente al funcionamiento del sistema corporal de cada individuo. ¿Cómo? Como la parte cardíaca, lo que es el corazón, es más eficiente. A nivel muscular, el músculo es más fuerte en el individuo, hay mayor capacidad o resistencia aeróbica. El sistema nervioso es más coordinado, hay más resistencia en el organismo o en el individuo, pues también, y va a permitir que la resistencia sea mayor y los niveles de fuerza mejoren en un rendimiento en el periodo de tiempo que se le estipule a este individuo. A continuación, les dejo con mi compañera Mary Carmen Adrianza, quien les hablará sobre la bioadaptación por supercompensación. Buenos días, soy la maestra Mary Carmen Adrianza. Prosiguiendo con el tema, la supercompensación. Es el proceso mediante el cual el cuerpo, después de haber sido sometido a una carga de entrenamiento, experimenta una fase de recuperación en la que supera su estado anterior y alcanza una mejora temporal en su capacidad física. La supercompensación describe un ciclo donde, tras una carga intensa y un adecuado descanso, las capacidades del atleta supera el nivel de base, mejora la sincronización entre el estímulo y la recuperación. La clave para aumentar el rendimiento sin causar una sobrecarga. En una lámina se evidencia este ciclo, que es la fase inicial, que es la fatiga, la fase de recuperación y la fase de supercompensación. Nos decimos que la supercompensación es la ventana de mejora. En la siguiente lámina, la fase práctica de supercompensación. Dijimos que anteriormente la fatiga inicial, que es la primera fase, después de una sesión de entrenamiento intensa, el cuerpo experimenta una disminución en el rendimiento y recursos energéticos y microlesiones musculares, microdaños musculares. La fase de recuperación, que es la segunda fase, el cuerpo comienza a restaurar los recursos perdidos como el glucógeno, los fibras musculares, el reequilibrio hormonal mediante el descanso. Y la tercera fase, que es la supercompensación, el cuerpo descansa adecuadamente, incrementa sus capacidades por encima de los niveles iniciales, lo que permite el rendimiento y la oportunidad para producir nuevo estímulo. El objetivo del entrenador es programar el siguiente estímulo en la fase óptima de supercompensación para contribuir una ganancia y evitar un retroceso. Por ejemplo, el aumentar una fuerza muscular después de un periodo de entrenamiento intenso con adecuado descanso mejora la capacidad aeróbica luego de realizar entrenamiento con intervalos de alta intensidad. En la siguiente lámina, donde podemos ver las implicaciones prácticas en la programación, donde se toma en cuenta la periodización mediante el diseño de microciclos, macrociclos que alternan cargas, recuperación y picos competitivos, recuperando la ley de bioadaptación. Individualización, ajustar volúmenes individuales según su edad, nivel del atleta, historia de lesiones, recuperaciones individual, respuesta individual al entrenamiento. Prevención para evitar las progresiones abruptas, monitorizar fatiga, sueño para prevenir sobreentrenamiento. La integridad de pruebas de campo, datos algunos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, decisiones inmediatas sobre cuándo, cómo, cuándo aumentar o disminuir la carga de entrenamiento. La siguiente lámina donde vemos las herramientas de control y monitorización. La frecuencia cardíaca, la viabilidad, indicadores de fuerza, el estado de recuperación autonómica. Registro de carga mediante volumen de intensidad adecuado a la tonelada, distancia, tiempo e intensidad. Combinar las métricas objetivas y subjetivas permite al entrenador optimizar
y optimizar los programas y respetar la ventana de supercompensación. Para concluir, decimos que la planificación con intención utiliza la ley de bioadaptación para estructurar cargas progresivas y ciclos de recuperación, monitoreo y ajustar. Emplea métricas objetivas para sincronizar estímulos con la recuperación, la individualización. Adapta intensidad y volumen de perfil del atleta y su recuperación observable. La priorización y recuperación. El descanso, la nutrición, el sueño son importantes, como la carga en sí. La ley de bioadaptación no es una teoría abstracta, es una guía operativa para diseñar entrenamientos seguros y eficaces aplicados con criterios que permiten maximizar el rendimiento y la salud del atleta. Gracias por su atención. Bueno, en esta oportunidad se les va a dar de inicio un ejemplo de la bioadaptación aguda. Acá tenemos al individuo en donde está en una posición inicial antes de iniciar el ejercicio que se le indicó, que es el que va a realizar en esta oportunidad Jumping Jack en un periodo de 30 segundos. Ya al individuo se le tomó la pulsación en estado de reposo, en donde oscilaba 65 latidos por minuto. En esta oportunidad, el individuo inicia el ejercicio de Jumping Jack, en donde acá podemos ver que la adaptación aguda en el cuerpo del individuo responde al estrés del ejercicio, en donde sabemos que acá aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, las pulsaciones y también va a haber una liberación de la hormona que es la adrenalina. Como pueden ver, ya el individuo terminó su actividad en un periodo de 30 segundos, donde se le indica que se tome el pulso, ¿ok? Ya que hubo aumento del flujo sanguíneo muscular durante el periodo del ejercicio. En esta oportunidad que ejerció la actividad física del individuo, tomándose la pulsación posterior a la actividad física, debe oscilar por encima de 100 latidos por minuto. En esta oportunidad, la pulsación llegó a 165 latidos por minuto. En esta oportunidad tenemos al individuo en posición inicial, en donde damos un ejemplo de la bioadaptación crónica. Acá el individuo va a hacer un ciclo de sentadilla de 5 repeticiones, en donde aquí podemos ver que va a haber un aumento, de la masa ósea, de la intensidad ósea. El entrenamiento poco a poco va haciendo resistencia y mejorando su capacidad, ya que está en la fase de inicio y está haciendo su proceso de adaptación. Ahí va cumpliendo las 5 repeticiones, que son las flexiones en sentadilla. Continuando con el ejemplo de la bioadaptación crónica, aquí tenemos el individuo en donde ya ha hecho en 6 semanas un periodo de ejercicio y de entrenamiento, en donde van a ver que ya el cuerpo del individuo ya ha estado en una capacidad de adaptación,
en donde tenemos que al iniciar la sentadilla va a ser el ejercicio de una manera más fluida, controlada, mejorando su capacidad aeróbica. En este periodo va a ser una sesión de 10 repeticiones, ¿ok? En donde ahí podemos ver que hay aumento de la resistencia, hay una eficiencia del sistema cardiovascular y respiratoria, en donde el individuo mejoró su capacidad en el ejercicio. Buenos días, soy la maestra Antemeri Carmen Atienza. A continuación les voy a presentar un ejemplo práctico con respecto a la bioadaptación sobre la supercompensación. Imaginemos que este vaso es un atleta. Él ha comenzado su entrenamiento. Obviamente inició su entrenamiento, lo dejamos reposar en recuperación. Posteriormente lo llevamos a un nivel mucho más, en donde veremos que es el nivel de la supercompensación. Entonces decimos que si el atleta no toma un buen descanso en su recuperación, va a haber una sobrecarga de entrenamiento. Pero si dejamos que el atleta tenga su espacio de recuperación, una fase de reposo, entonces vamos a encontrar una ventana de mejora en donde vamos a ver un buen rendimiento de este atleta. En el siguiente ejemplo vamos a integrar toda la bioadaptación. Imagínate que quieres correr 5 kilómetros sin parar. En la bioadaptación aguda, al inicio te cansas rápido, falta de adaptación. En la bioadaptación crónica, después de 4 semanas, corres sin ahogarte. Y en la fase de supercompensación, descansas bien y un día logras correr 6 kilómetros. Así funciona la ley de bioadaptación.